como seguía diciendo entonces en el audio anterior, habíamos comentado sobre la inviabilidad del trabajo esclavo. El trabajo esclavo es una de las conquistas que realiza la burguesía para diluirlo, para abolirlo. La abolición de la esclavitud no tiene que ver con una solidaridad, con una apertura de la mente abierta de la clase burguesa, de la clase dominante, que ahora le ha dado empatía y quiere que los esclavos ya se liberen. La liberación de los esclavos surge gracias a el poder tecnológico de las máquinas que permite que la máquina libere a el trabajo esclavo, que cómo se navegaba los mares en la antigüedad, bueno, con tecnología por supuesto, hecha precisamente por la recolección de la materia prima, la madera, los clavos, todo el forjar, el barco, formaba parte primero de una mano de obra esclava que recogía, que labraba la materia prima para que el barco pudiera hacerse, y luego la mano de obra esclava que remaba y que no tenía derecho a nada, ¿no? Es muy bonita la vida del marinero que está arriba con su telescopio viendo tierra y gritando a tierra, mientras que quienes efectivamente movían el barco a fuerza de músculo eran los esclavos. Y esto se termina diluyendo en parte cuando se libera a esta gente y se tiene un motor a vapor. Cuando hay un motor a vapor, entonces se ha liberado al menos una de la parte de la esclavitud, que era tener a los hombres remando día y noche. Entonces sigue la otra esclavitud, y cuando ya el recolector de la materia prima, el leñador, y corta el árbol y lo abra la madera para entregarla, ya no lo va a hacer ahora porque tiene un señor o un señorío, sino lo hace por beneficio propio. Entonces esta esclavitud se hace inviable. La máquina termina de liberar al hombre. Fíjense que luego habrá movimientos reaccionarios que dirán que la máquina le quita trabajo. Si han escuchado eso en otras partes ya sabrán por qué, ¿no? Y realmente el esclavo tiene un costo, es inefectivo, es inviable, es insostenible, es insustancial para la burguesía, porque el esclavo, además de hacer el trabajo, tienen que mantenerlo, tiene que sostenerlo en la vida, tiene que ver por él. Entonces, esta autonomía libera a la burguesía de ese costo que tiene el esclavo, y la máquina se lo reduce y ahora el hombre se queda libre. Pero entonces, ¿cómo lo esclavizo? Lo esclavizo con algo más efectivo, que es el salario, que ya nosotros hemos visto gracias a los manuscritos de 1844, en donde el salario es más esclavizante y más efectivo para la alienación que la propia esclavitud. El esclavo por lo menos sabe que es esclavo. El salario finge, aparece la ilusión de libertad y aparece la ilusión de esta dimensión egoísta que pareciera que siempre está moviendo, que es uno de los puntos de apalancamiento de la burguesía, en tanto puede aislar y domesticar a cada hombre, a cada trabajador, con estas ansias de mejora, la venta, la ilusión de que efectivamente trabajando muy duro usted puede mejorar hasta ser dueño de los modos de producción, va a permitir, ¿no? Que siempre se puede mejorar este anuncio en el horizonte, esta delgada línea de progreso que tiene esta propiedad privada, la propiedad burguesa. Entonces nos lleva entonces a todos los trabajadores a ser egoístas, que el movimiento individual, que el trabajo individual de cada hombre, que es potente efectivamente porque él saca lo mejor de cada hombre, tiene que cobrar el resultado de ese trabajo, tiene que ser también de manera egoísta. Y esto, para Marx, lo veremos en este instante cuando veamos este segundo paso, primero el análisis de la burguesía y luego el comunismo y el proletariado del comunismo. Este paso precisamente de la dimensión egoísta, en donde saca lo mejor de cada individuo, también tiene una dosificación de esas fuerzas potentes, porque precisamente no puede mostrar la verdadera naturaleza del capital, que el capital es
trabajo acumulado porque es producto de un colectivo que está en control de manos privadas en la burguesía. Este es el gran escenario. El escenario es que la burguesía potencia, saca al hombre de la esclavitud porque ya no le es efectivo, ¿no? Porque es inviable. Y lo pone a producir de manera individual, pero precisamente para sacar lo mejor de él, pero también para esclavizarlo y dosificarlo. Entre más aislado esté el trabajador, menos oportunidad tendrá de comprender la naturaleza. Es ser proletario, es producto de la burguesía. La burguesía es el papá del proletariado, así como el feudalismo fue el papá de la burguesía. Entonces, de alguna manera, esta relación, este capital que hace que la burguesía sea burguesía, porque la burguesía por definición es quien tiene los medios de producción, por lo tanto, controlan la plusvalía, el resultado del trabajo acumulado y por lo tanto el capital sí, no es posible, es imposible individualmente. Siempre será un producto colectivo y social. Entonces, en esta medida, la burguesía ha puesto el poder de cada individuo para producir de una manera más eficiente, que cada quien se mueva dentro del sistema capitalista por sus intereses, lo que lo hace de alguna manera más poderoso, de alguna manera lo hace más efectivo en la medida en que cada individuo va a forjar su camino y va a mostrar esta idea, y donde todo se tiene que medir bajo la ley del libre mercado, en donde la competencia es el motor. Pero la competencia tiene un elemento reptiliano, tiene y digo reptiliano no por teorías de la conspiración, reptiliano en este sentido de que todo es depredador y presa. Entonces, en la medida en que todos los hombres se muevan con esta lógica de depredador y presa, de ser depredado o predar, no hay humanidad. Hay un movimiento, que la ley del más apto, aquí otra vez este evolucionismo que ya viene mostrándose en Marx, o mejor dicho, que viene mostrándose en la naturaleza del sistema capitalista, del sistema burgués. En el sistema burgués estamos obligados a ser competentes, estamos obligados a ser competentes y a medir esa competencia con otros. Por lo tanto, la competencia necesariamente es una ambición de predar y es una lógica reptil en donde precisamente empiezo a ser aislado, en donde formo parte de una cadena alimenticia y en donde siempre voy a perder. La competencia del sistema capitalista es el resultado de esta lucha de clases, en donde primero se depredan los proletarios entre los proletarios y el burgués está afuera viendo cómo los demás se depredan para escoger el mejor. Cuando en realidad no puede pasar esto, este sistema emboba, ¿no? Hace dócil, no deja ver, sumerge a los trabajadores, sumerge a todos los elementos que componen esta lucha en no poder ver hacia dónde se están dirigiendo. El proletariado no puede sentirse orgulloso de ser proletariado, como luego veremos, y como luego veremos que reclama mucha gente, sino al revés, se tiene que sentir completamente repugnante de estar bajo esta lucha, de tener que ser un depredador, tener que manejarse, vivir con esta lógica reptil y de alguna manera tiene que salir de esta lucha de clase. Cuando Marx habla de que la historia es la lucha de clase, tiene que acabar con esa historia. La concepción materialista de la historia pretende que se acabe la historia. Este es el punto, pero no que se acabe la historia porque no hay más eventos. La época, se acabe la época en donde los hombres se matan, en donde los hombres son reptiles, en donde los hombres tienen solo producción burguesa, donde solo se puede establecer una relación social si hay una relación completamente jerárquica de depredación. Este es el punto en donde la lucha de clase tiene que acabar. Cuando somos conscientes de que hay una lucha de clase, tiene que terminar, se tiene que extinguir esta lucha para que aparezca entonces ahora sí la verdadera historia de los hombres. Esto es una prehistoria en este sentido. No se acaba la historia porque no va a seguir pasando nada, no, se acaba este modo de producción, que es lo que ha venido incesantemente diciendo Marx desde la ideología alemana, como ya hemos visto, con esta concepción materialista de la historia, con esta concepción materialista de las épocas, concepción materialista de las épocas. Entonces, efectivamente, este control privado del burgués al producto social
muestra la naturaleza de esta concepción o de esta época en donde los hombres producen bajo la tutela del burgués que ha, de alguna manera, profanado todo. No queda nada sagrado. El capitalismo es pura innovación, como ya he dicho, introducción de innovación eterna, de siempre innovar algo, y esto, incluso la crisis, es producto de ella misma, y es una novedad que derrumba el ascenso que se puede estar teniendo, o la ruina que se puede estar, puede estar latente. Y introduce también esta profanación en donde ya no hay ninguna profesión que pueda santificar algo. Ya si todo el mundo queda, y por eso este era el punto de quiebra, el punto de no retorno, que no pasa en las demás otras épocas, según esta concepción materialista, es que el sacerdote en la época romana, el militar en la época romana tenía un honor, tenía una dignidad, el docente, todos tenían algo que añadir, y por más que estuvieran asalariados o por más que tuvieran, no eran dueños de su trabajo, de alguna manera había una armonía. Todavía no había esta condición reptil, esta ambición de depredar. ¿No? El sabio siempre se mantenía en el mismo sitio, el militar tenía un muro de contención, el senador. Pero en esta clase, en este modo de producción de la burguesía, todos velan precisamente por el salario. Todos terminan siendo presa de este sistema del evolutivo, en donde el mejor es el que se adapta, y justamente al profanar toda relación de trabajo, esta forma de producción burguesa termina por tomar a todos y someter a todos bajo esta lógica. Es decir, todas las profesiones venerables se terminan convirtiendo en algo profano, en algo que solamente se paga, solo se obtiene pagando. De esta manera se borra toda forma de honor, toda forma, esta vieja cosa que decía Spinoza y que era muy holandesa, ¿no? Los honores, la riqueza y los placeres se diluyen en uno solo. Y es la forma de sostenerse con un pago, con un salario. De esta manera se pierde todo tipo de dignidad, se pierde todo tipo de sostén, de respeto por las mismas profesiones, y todo queda entonces bajo el interés del valor propio, bajo el interés del valor egoísta, que como ya he dicho, tiene una dimensión potente en la medida en que si todo se mueve por la dimensión egoísta, cada quien va a velar por sí mismo, y el cuidado de sí va a permitir que cada quien saque lo mejor de sí, pero tiene la dimensión esclavizante en donde te aísla y no puedes ver el sistema total, sino una parte del sistema, y más aún, que no te permite comprender que eres dueño de tu trabajo, que al ser tu dueño, al tú modificar la materia, tú eres dueño de esa propiedad que ha sido creada. Tanto el médico, el sacerdote, el abogado forman parte de un sistema completo que justamente la burguesía ha formado, ha forjado a su imagen y semejanza. Este sistema, como ya he dicho, de mantener el salario, de ser dueño de los modos de producción, de producir capital para consumo propio, pero también para multiplicarlo, hace que incluso las naciones más bárbaras prefieran mil veces comerciar que guerrear. La guerra ya no es ni siquiera económica. Ya la guerra no es económica. Otra frase maravillosa. La guerra se da por medios económicos, ¿no? Por una cosa económica de entrar a algún mercado. Pero la guerra ya es hasta inviable. Prefieres mil veces comerciar que gastar sangre y sudor y lágrimas para ver si consigues autonomía, respeto, estas cosas sagradas, o honor, gloria, estas cosas que son absolutamente sagradas, pero que el capitalismo ha profanado. De alguna manera, entonces, efectivamente, el hombre, hay un avance, un ascenso de la humanidad, en tanto que ya el hombre no va a ser esclavo de un trabajo
que es mecanizado, que es un trabajo completamente embrutecedor, que es un trabajo que no potencia a quien lo realiza. O sea, el marinero podrá tener bastantes músculos, pero solamente músculos, el que remaba los barcos. Y de alguna manera sin ningún rédito de llevar el barco, trasladar el barco hasta cierto punto y por lo menos formar parte de la gloria de haber transitado semejante mar, surcado el mar. Y y de alguna manera libera al hombre de esto para que el hombre pueda potenciarse a sí mismo. Y esto es lo que no ocurre. Entonces, efectivamente, la burguesía asciende, esta concepción de la época burguesa, asciende al hombre, lo libera del trabajo acumulado, del trabajo completamente mecanizante, pero lo aísla y lo domestica con el salario y lo convence con esta ilusión, con esta apariencia de libertad, con esta apariencia de potencia, de que el egoísmo es la única manera de moverse, es lo único que da resultado, y lo somete en un sistema de opresión, en la lucha de clases, en donde la lucha ni siquiera es contra el verdadero enemigo, que es el burgués, quien es el que planea, el que pone a disposición el sistema, sino lucha contra el otro, contra su hermano, contra el que es su igual, por una competencia, en donde el libre mercado, como ya he dicho, es la libre opresión de las mayorías. ¿Y quien disfruta el libre mercado? Lo disfrutan las manos fuertes, lo disfrutan los pequeños, el pequeño grupo que puede ser los dueños de los modos de producción, que básicamente es la burguesía. Entonces, de alguna manera, la riqueza no es para quien la produce, sino por la ley de esta oferta y la demanda, que está sometida a la ley del mercado, pero no del mercado, mejor dicho, a la ley del libre mercado. Una cosa es la ley del mercado, en tanto hay oferta y demanda, y otra cosa muy diferente es la ley del libre mercado. El libre mercado es precisamente a donde siempre van a existir grandes opresiones, donde va a existir la opresión en su sentido más fuerte, es donde siempre, porque no hay regulación, no hay justicia, no hay equilibrio. El equilibrio lo va a dar los reptiles más grandes, los depredadores más grandes. Esos son los que van a poner las condiciones. Y si son las condiciones, son las que le van a favorecer a ellos. Por lo tanto, el libre mercado, que es la engañifa más grande que puede existir en el sistema capitalista, en donde todo el mundo se siente feliz hasta que el libre mercado lo expropia, hasta que el libre mercado lo esclaviza, es precisamente una de las grandes engañifas, una de las grandes ilusiones que pone el capital, el sistema burgués, para que los hombres sigan moviendo y sean el motor de ese sistema. Entonces, de alguna manera, esta burguesía, efectivamente es un avance, es un progreso hacia una forma de producción distinta, evidentemente. Nosotros no vamos directo a la libertad, dejando atrás la esclavitud, esto es una idea muy progresista, muy tonta, sino que así se ha configurado, así a partir de los intereses de la burguesía, así a partir de los que poseen los modos de producción, han ido llevando las cosas. Y efectivamente el sistema no permite ver la totalidad, no deja ver la parte que se puede intuir. Aquí cuando el médico o el profesor intuye su realidad, intuye su salario, va a querer mejor salario, va a querer mejores condiciones salariales, pero esto lo va a obligar a seguir estando en esta lucha de clases, en donde ni siquiera puede ver a su verdadero enemigo. Este problema que plantea el capital, en donde efectivamente el Estado termina siendo entonces una administración de los intereses de la burguesía, en donde todo el sistema está hecho para que las grandes mayorías se le expropie su trabajo, y donde unas muy pequeñas minorías, o donde la minoría que tiene los medios de producción se vea beneficiada, es como concibe el mundo, como está el sistema capitalista. De allí entonces, ¿qué es lo primero que va a producir la burguesía? Si ha liberado a los esclavos y ahora solo hay mano de obra independiente y egoísta, pues bueno, va a generar el proletariado. Y este proletariado seguirá siendo proletariado en la medida en que no sea dueño no sea dueño de los medios de producción, y lo va a obligar a estar explotado bajo esta ley de oferta y demanda, como ya hemos visto, lo va a alienar
lo va a alienar, lo va a reducir a su mínima condición, lo va a hacer un animal y el hombre ni siquiera va a poder ser hombre en la medida en que se realiza trabajando, sino va a ser hombre en la medida en que se hace animal. Es decir, va a ir reduciendo su condición humana. Entonces, ¿cuál es la solución para Marx? Entendiendo el mundo como una lucha de clases, entendiendo la época como una lucha de clases. Los proletarios tienen que asumir el rol de sujeto de la historia. ¿Cómo asumen el sujeto de la historia? Primero teniendo conciencia de clase, siendo proletariado, y segundo, avanzando de proletariado a comunista. Si el proletario, una cosa es ser proletario, otra cosa es ser comunista. Y el comunista puede ser sujeto a la historia, el que cabe en el rol de sepultar a la burguesía y crear una nueva forma de producción y por lo tanto una nueva forma de relaciones sociales, es el comunismo. Entonces, este panfleto, este manifiesto de los comunistas, lo que pretende es que el proletario sepa que es resultado es hijo legítimo de la burguesía, que es resultado de las condiciones materiales de la vida, y que entienda que como resultado él no ha elegido, ese no es su naturaleza, él no lo ha elegido, no hay una positividad de los trabajadores y que tiene que reivindicarse, unirse, precisamente para alcanzar la primera meta, que es cambiar este modo de producción esclavista, este modo de producción dosificante, este modo de producción alienante, en donde el egoísmo lo va a reducir a nada, a un mero esclavo del salario y a este sistema en donde siempre va a aspirar a una mejora y nunca la va a conseguir, en donde todo el salario será para cubrir los gastos mínimos y que nunca va a poder ni ahorrar, ni tener trabajo acumulado, ni ser capitalista, ni ser parte de los modos de producción. Entonces, este eterno loop en donde la quincena solo llega hasta el día 13 y que tiene que sobrevivir al día 12, al día 14 y 15 para volver a cobrar, para volver a vivir esta rueda de la rata de ser proletario, va a permitir entonces que el proletariado se mantenga eternamente allí y no pueda precisamente dar el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Tiene que existir esta postura capitalista, comunista, perdón, en donde se tenga que sepultar a la burguesía y sepultar el sistema de opresión. Ya no, si uno es consciente de que solo existe una lucha de clase, que es la que mueve la historia, es las épocas, tienen que acabarse toda época, tienen que acabarse este tipo de estructura. ¿Y cómo se acaba? Al ser consciente ya no puedo tener indiferencia de lo que está ocurriendo. Entonces el comunista tiene que acabar todo sistema de opresión, necesariamente. Y este sistema de opresión es la competencia, la lucha del más apto. Es comprender que si el capital es producto colectivo y social, no puede estar en control de unas solas manos, sino el control de todos. Entonces aquí empieza esta raíz de utopía en donde Marx empieza a mostrar algunos tipos de recetas, empieza a mostrar algún tipo de pasos que hay que seguir para llegar a ese estadio, para llegar a esa época. ¿Cuál época? En donde el sujeto de la historia sea la mayoría de los hombres y no un grupo. En donde ya los hombres no se muevan por el interés egoísta, sino se muevan por el interés social, el interés de todos. Entonces, ¿y por qué? Bueno, porque el modo de producción imperante, que es el capitalismo, es un resultado social, es un resultado del colectivo. Entonces, si el capitalismo enfatizaba, subrayaba el valor del egoísmo, el comunismo tiene que subrayar su antónimo, pero no porque le subsigue, sino porque lo tiene que asimilar. El egoísmo está dentro del comunismo en la medida en que puede privilegiar a cada individuo, pero en la potencia de que cada uno va a sacar lo mejor de sí, pero no para dosificarlo. Y en este sentido, además, el comunismo entonces para Marx tiene que llevar al hombre a la siguiente etapa, en donde el hombre no sea identificado como proletario, como burgués, sino como hombre como tal. En ese sentido, aquí la riqueza sí es para quien la trabaja y no no por la demanda y por la oferta y no por el salario. En este sentido, entonces,
la propiedad privada, la tecnología tiene que fomentarse. El comunismo no es derribar las líneas de los ferrocarriles, de eliminar las rutas marítimas, eliminar el modo de producción. No, para el comunismo de Marx, Marx entiende que la superación y por entonces el Aufheben, esta famosa frase de abolir la propiedad privada, no tiene sentido, en ningún sentido, porque sería abolir la historia, no abolir la época. No, lo que hay que comprender no es transformar lo que ya la burguesía ha hecho, porque la burguesía no transformó como la agricultura, por ejemplo. No se dejó, se abolió esa forma de producir. No, lo que hizo fue que las relaciones sociales que están encima de la agricultura cambiaran, se transformaran. Entonces, esto es lo que pretende el comunismo, que estas relaciones sociales, la industria no va a acabarse. Para Marx, es más, una revolución no tiene sentido si no hay industria, porque no hay proletariado. ¿No? Esto es lógico, además. Para Marx, entiende que que este capitalismo se tiene que transformar en comunismo. Esta forma de producción burguesa tiene que ser una forma de producción, pero ya no proletariada, sino de comunista. Aquí es donde empiezan los grandes errores de lectura, de comprensión lectora. Por eso los marxoides tienen demasiada mediocridad encima. Y esto no es un cuento, esto no es una historia, es una tendencia para Marx que está formando la época y que él está encima, es contemporánea con esta tendencia y por lo tanto él no puede darse cuenta de lo que está pasando. De por sí confiesa en el prólogo de este manifiesto del Partido Comunista que muchas de las cosas que ha dicho se ha quedado completamente sin vigencia, que se han vencido con el propio tiempo. En las sucesivas ediciones, Marx se está dando cuenta que las cosas no están yendo por donde él pensaba que podían ir, porque está anticipándose teóricamente a algo que tiene que ocurrir en la práctica. Y lo que ha dicho Marx, y por eso Marx se puede equivocar, y por eso Marx se equivoca, porque dijo que la verdad en la tesis, en la famosa tesis 7 o en la tesis 6, ¿cómo se demuestra que una cosa es la objetividad del pensamiento? En la práctica. En la práctica lo que he pensado no se da, bueno, estaba equivocado, no era una verdad objetiva. Y por eso los comunistas cuando empiezan a rezar, cuando ven los documentos como textos santos, así como los judíos ven la Torá, pues bueno, tienen serios problemas. No tienen este espíritu crítico, filosófico, que Marx entiende, en donde se tiene que interpretar para transformar. Y donde se transforma para interpretar. Entonces, esta idea del comunismo, esta idea de elevar, de ascender al proletariado como comunista, pasa por la primera etapa de hacer comprender que el proletario no va a dejar de ser proletario, está condenado a ser proletario eternamente, de que ninguna relación social, ni que te mejoren el salario, ni que te asciendan dentro del sistema, va a cambiar tu realidad y la realidad de los demás y que efectivamente la naturaleza del capital como producto colectivo es que tenga un control en las manos de todos y no de quien los produce y no en manos de uno solo, de la burguesía. Entonces el burgués forma parte también, es víctima de esta cadena alimenticia, porque esta cadena alimenticia en el fondo lo que sostiene es el capital por el capital mismo y ni siquiera al burgués. Ni siquiera el burgués en sentido es sujeto a la historia porque ha transformado el mundo, pero va a quedar en un eterno loop, que fue lo que ocurre en Roma. En Roma el capitalismo pudo haber sido una innovación, pero no fue porque los burgueses terminaron carcomiéndose y depredándose entre ellos mismos como cronos. Y lo que terminó ocurriendo fue la miseria enorme, la inanición, la muerte de grandes cantidades de campesinos para que se sostuvieran unos 3 4 terratenientes. En este momento, en esta época de la historia, para Marx, en esta época, la tendencia es a esta producción de acumular capital, de acumular trabajo, de acumular trabajo y de seguir produciendo. Y esto crea también sobreproducción, como ya he dicho, y crea también crisis. Luego lo veremos. En todo caso, lo que tiene que hacer entonces el proletariado es asumir, tomar primero la conciencia de clase, identificarse como proletario y que la única esperanza, la única solución para salir de este loop eterno de la rueda de la rata, de ser trabajador, de ser proletario, es convirtiéndose y asumiéndose como clase proletaria. En este momento
el trabajador logra pasar a una segunda dimensión en donde tiene que unirse, asociarse con los comunistas para entender no solo esta forma en que se produce esta naturaleza del capital, sino para tomar las riendas, para controlar no solo estos modos de producción, sino controlar todos los instrumentos que la burguesía ha usado para ascender. Y por eso entonces el control del Estado es la primera tarea de toda clase, de toda revolución comunista, de todo ascenso. Para convertirse en sujeto de la historia hay que hacerse comunista y tomar el Estado. Por eso está y entonces cuando se toma el Estado, el proletariado cuando toma el Estado él tiene que ser un gobierno democrático, pero democracia entendida en el peor de los sentidos, entendía como lo entendían los clásicos, entendía como lo entendían los naturalistas, es decir, gobierno de las masas, gobierno de las mayorías desposeídas, ¿verdad? Y esto va a crear la superación de la propiedad privada en la medida en que el Estado la expropie, que los expropiadores sean expropiados. Entonces con esto se suprime la plusvalía, con esto se abole la herencia, esto con la intención de que los hombres ya empiecen a ser iguales, de que no vivan del patrimonio, de que no tengan, quitarle, ¿no?, el estrógeno, quitarle todo este desarrollo artificial que han tenido algunos hombres gracias a la expropiación, gracias a la guerra, y ir multiplicando las fábricas del Estado, ir nacionalizando el crédito, la banca, y ir imponiendo un impuesto progresivo. Si de alguna manera hay empresas que no, hay modos de producción que no se pueden expropiar tan fácilmente, y esto va a generar necesariamente suprimir la plusvalía, conseguir que el beneficio del trabajo llegue a las manos de los trabajadores, y este mundo comunista permitirá entonces abolir el Estado en su sentido completo y ahora sí hacer que los hombres sean potentes, que los hombres sean iguales y que no necesitan librar una lucha de clases. El intento es que todo aquel que forma parte de ese sistema capitalista deje de ser egoísta, deje de vivir en una eterna competencia, en una eterna competencia rectil, y que efectivamente los hombres se hagan mejores, se hagan y puedan realizarse con el trabajo que hacen, y que no vivan precisamente en este loop eterno de ser proletarios. Entonces, si vemos este movimiento de esta época, esta tendencia que puede tomar la época, siempre y cuando ocurran los factores, las condiciones necesarias. ¿Cuáles son las condiciones? Que los proletarios se unan, que se conviertan en comunistas, que puedan librar entonces la lucha contra el burgués, pero para sepultarlo, y sepultar la burguesía no es acabar con la propiedad privada, porque la propiedad privada ha demostrado ser la más efectiva, y este es el punto donde todo comunismo empieza a desfallecer, porque tiene que establecer una nueva relación social y de producción, pero mantener la innovación y mantener el interés individual de cada hombre en su sentido más potente. Es decir, que si bien es cierto, cambian las relaciones sociales, el hombre no puede seguir viviendo a punta de un salario. El hombre no puede seguir estando en un lugar de jerarquía. La jerarquía se suprime, porque si la lucha de clases es suprimida, ¿no? Se acaba la época en donde solo había lucha de clases, los hombres todos son iguales. Hay una inmanencia eterna en donde ya no el burgués no va a ser diferente. No se le puede llamar burgués porque no será dueño de los modos de producción, pero tampoco el esclavo, el proletariado será esclavizado, explotado, y por lo tanto tampoco se le llamará esclavo, proletario. Entonces, de alguna manera, la lógica que persigue es la del Ojek y no la de Gegenstand. Toda esta lucha que acaba con todos los hombres, que quita, extrae la energía vital, extrae lo que el hombre lo hace hombre, que es trabajar, y trabajar para realizarse, para verse objetivizado en los productos que de su esfuerzo, de su energía vital, de su tiempo, de su dedicación puede producir. Justamente esta lucha de clases tiene que abolirse, y abolirse significa justamente que no es el reino del proletariado. Para el comunista no hay que ser proletario,
Tampoco hay que ser burgués, no son burgueses con uniforme de militar. Por eso el comunismo tiene este gran problema que empieza a ser parte de una tendencia que no se ha dado, que no tiene una verdad objetiva, como dirían las tesis sobre Feuerbach, y que precisamente es la práctica la que la va a llevar a ser una realidad objetiva, a mostrar su verdadera cara. Y este problema siempre va a establecer que no hay una manera nueva de establecer las relaciones sociales y de producción. El comunismo no ha podido establecer ni el que Marx, ni el contemporáneo con Marx, ni el posterior a Marx. Todos estos movimientos no pudieron establecer otra forma de producción que no fuera la industrial y la de la plusvalía a quien controlaba la industrial. Lo que hicieron fue cambiar. El burgués pasó a ser un proletario, pero ese proletario seguía siendo igual de reptil, igual de depredador, y las grandes masas siguieron siendo desposeídas, siguiendo siendo explotadas, quizás dentro de sacrificándose por un bien mayor. Y entonces existía ya la legitimidad que no daba la religión, que daba la religión en tiempos antiguos, ahora la va a dar la revolución. Por eso pensadores como Nietzsche insisten en que la revolución es una expropiación, pero de la vida. Y el sacrificio, este sacrificio que hacen los trabajadores por el bien de un comunismo, de traer ese cielo, de acabar con esa lucha de clases, de que el trabajo colectivo sea beneficio colectivo y no de de unas pocas manos, termina derribándose, y la realidad, la forma en que se practica estas formas, terminaron siendo siempre un capitalismo, una forma de depredación, una lucha de clases, pero ahora no de contra burgueses, sino contra el propio proletario. Es decir, se acabó con el tiranosaurio Rex, y ahora quedaron todos los herbívoros, pero el herbívoro más grande ahora está sodomizando, está esclavizando a los otros herbívoros. Entre los mismos herbívoros entonces se estableció una jerarquía y hubo uno que se impuso sobre los demás. Y eso es lo que termina pasando. El comunismo no tiene claro cómo establecer unas relaciones de producción y social distintas a la que la burguesía había establecido. Y precisamente por eso entonces la innovación no se introduce, y precisamente por eso entonces ya no hay una forma de producción distinta. Esta forma que Marx entiende en el Partido Comunista, entiende que estas recetas que ya he dicho, que es acabar con el trabajo asalariado y acabar entonces con el fin del sistema opresor, no termina ocurriendo, precisamente porque esta lógica no termina de trascender. No existe una nueva propiedad que avance a la propiedad privada, y por eso entonces el comunismo se empieza a fundir. Es una tendencia que no termina de arrancar, es una tendencia que no termina de mostrarse hacia lo que pretende. El fin de todo comunismo es acabar con toda la lucha de clases, y por lo tanto que no exista más lucha de clases, no exista más depredación, y que los hombres puedan ser hombres. En ese sentido, pareciera que siempre el comunismo volverá a recaer en un sistema burgués, pero no con burgueses, no con hombres que han heredado los bienes, que han heredado el patrimonio de su familia, sino con hombres que lo han ganado a punta de lucha, de la lucha de la guerra, de la lucha gremiales, sociales, no importa. Seguirá siendo un militar, podrá ser un trabajador o podrá ser un profesor universitario, pero todos seguirán estableciendo la lucha de clases y mantendrán a los hombres en la explotación. Precisamente por eso entonces, precisamente por eso es lo que este escrito pretende, y es lo que pareciera que no puede ocurrir. Bueno, nos vemos.